Pero el hombre era muy trabajador y quería demostrar que podía hacerlo todavía aún mejor. Y el día siguiente salió a batir su propio récord. Sin embargo, al finalizar el día solo pudo volver con 15 troncos. Conforme iban pasando los días, el leñador se esforzaba por superarse. Pero pese a gastar tanta energía, cada vez volvía con menos troncos, con menos árboles cortados. Estaba tan desesperado que fue a hablar con su jefe y le explicó la situación. No lo entiendo. Por más que me esfuerce, cada día corto menos árboles. El hombre que le había contratado le miró fijamente y le preguntó: ¿cuánto hace que no afilas el hacha? Y él le contestó: ¿afilar? No tengo tiempo para afilar. Estoy muy ocupado cortando árboles. Y eso mismo a veces nos pasa a nosotros porque estamos tan ocupados en el día a día, estamos tan ocupados cortando árboles que nos olvidamos de afilar nuestra hacha. Dice Eclesiastés capítulo 10, verso 10, si usas un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja, ahí está el valor de la sabiduría, ayuda a tener éxito. Digan conmigo la última parte. Dice, si usas una hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. Y necesitamos la sabiduría para tener éxito. Y sabemos lo que dice Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, otra versión dice los necios, otra versión más actual dice los tontos, dice desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Proverbios capítulo 2, verso 6 dice que el Señor concede la sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento. De su boca. De la escritura proviene el saber y el entendimiento. Y estos días estuve leyendo el libro de Segundo de Reyes, bueno, Primero y Segundo de Reyes. Y al llegar al Segundo de Reyes encontramos en el primer capítulo cuando Elías es llevado a, bueno, cuando profetiza la muerte de un rey llamado Ocosías. Y luego después viene ahí quién iba a suceder el ministerio o a reemplazar el ministerio de Elías, y este iba a ser Eliseo. Y Eliseo, cuando encontramos la vida de Eliseo, ahí vemos muchos milagros que él comenzó a hacer en su ministerio cuando él recibió la doble porción de Elías y divide el mar en rojo. Después sana una sopa ahí que estaba envenenada. Después hace que la mujer sunamita pueda tener un hijo, una mujer que era estéril. Después ese niño cae enfermo y muere, y después resucita a ese niño. Y hay varios milagros que encontramos ahí, pero yo al estar leyendo esa parte llegué al capítulo 6, y en el capítulo 6 encontramos una historia que llamó mi atención, y el título de ese capítulo al iniciar aquí en mi Biblia dice: Elías hace flotar el hacha. Elías hace flotar el hacha. Y es muy interesante esa parte, y quisiera que pongamos, a ver si lo pueden poner ahí. Ok, ahí está. Segunda de Reyes, está esa historia está en los primeros 7 versículos del capítulo 6. Y yo quisiera yo voy a leer la parte que no está subrayada, y quisiera, para hacerlo dinámico, para que no se duerma también, yo sé que viene cansado, pero que usted lea la parte que está subrayada y está en un color más oscuro. ¿Ok? Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que nos moramos contigo. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí una viga y hagamos ahí lugar. Y él dijo: andad. Y dijo uno. Y él respondió. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! El varón de Dios preguntó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí. Y dijo, y él extendió la mano y lo tomó. Hasta ahí está toda la historia de en este pasaje.
Y es muy interesante, ahí al estar leyendo este pasaje, yo me hice algunas preguntas. Y por eso quise también subrayar algunas cosas. Yo aquí en mi Biblia subrayé esas que están ahí con negritas. Pero ahí yo me hice algunas preguntas de este pasaje. ¿Por qué necesitaban un lugar más amplio? ¿Por qué le pidieron a Eliseo que fuera con ellos? ¿Por qué se le cayó el hacha? ¿Qué representa el hacha? ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Por qué está esta historia en la Biblia? Y eso es interesante, que nosotros cuando leemos un pasaje nos hagamos preguntas, porque esas preguntas no nos las estamos haciendo a nosotros mismos no tenemos la capacidad de contestarlas. Dios, a través del Espíritu Santo, tiene la capacidad de contestarnos esas preguntas. Y déjeme decirle algo, esas preguntas no son fijas, esas preguntas son variables. Y esas preguntas, aunque usted se pueda hacer la misma pregunta, porque yo he pasado por este pasaje muchas veces o varias veces, pero cada vez, aunque me haga la misma pregunta, la respuesta del Espíritu Santo será diferente, porque es un momento diferente. ¿Hasta aquí están conmigo? ¿Sí? Bueno, entonces, y una de las preguntas que yo me hice es, ¿qué representa el hacha? Porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y aquí, con ese pasaje en mente, yo tengo que ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Y en el relato bíblico, el hacha es el instrumento que el joven profeta estaba utilizando para construir un futuro, lugar de reunión para ellos, para los hijos de los profetas. En otras palabras, este instrumento servía representa también el instrumento que se utiliza para avanzar en su futuro hacia su propósito. ¿Cuál es tu hacha que estás utilizando? ¿Qué es para ti el hacha? El hacha, podríamos decir o concluir que tu hacha es todo lo que tú estás ocupando para construir tu futuro, para construir tu propósito, el futuro tuyo, el futuro de tu familia, el futuro de tu negocio, el futuro de tu oficio, el futuro de tu ministerio. Todo lo que tú estás ocupando para hacerlo, esa es tu hacha. Tu hacha te sirve para edificar tu familia, es tu habilidad para construir un matrimonio sólido, es el instrumento que sirve para administrar tus finanzas, para construir tu futuro. También es la habilidad que utilizas para construir ya sea tu propio negocio, tu carrera o cualquier otra cosa. Tu hacha incluye tus capacidades, tus habilidades, tus sueños, tus metas, tus propósitos. Todo eso representa tu hacha. Pero aquí encontramos algunos principios y quiero ir a eso primero. ¿Por qué necesitaban expandirse? Y aquí Dios me dice, porque ahí habían crecido y por eso necesitaban un lugar más espacioso. Por eso decimos, el lugar que moramos contigo nos es estrecho. Habían crecido tanto la comunidad de los hijos de los profetas que ya no cabían ahí. Entonces necesitaban expandirse. Dios es un Dios de abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Dilo conmigo, Dios es un Dios de abundancia. Y Dios no quiere que nos quedemos estrechos. De hecho, Proverbios capítulo 4, verso 18 dice que la vida del justo, ¿y cuántos justificados hay aquí? Por la sangre de Jesucristo. La vida del justo, la vida tuya y la mía, debe ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. De hecho, desde el principio, cuando Dios formó a Adán y Eva, ahí en Génesis capítulo 1, verso 28 dijo, creced y multiplicaos. No quería que se quedaran así. De hecho, uno de los primeros principios es que Dios quiere que te expandas. Dios quiere que te expandas. Dios no quiere que te quedes ahí limitado. Isaías capítulo 54, verso 2 y 3 dice, agranda tu casa, construye una ampliación. Extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Denle un aplauso al Señor. Sí, Señor, tú quieres que nos expandamos. Dios no quiere que seamos estrechos, pero hay algo más. Así Dios
cada una de las promesas que Dios tiene para nosotros, como hemos cantado, las promesas de Dios son de abundancia. Di conmigo, las promesas de Dios son de abundancia. Dilo otra vez, las promesas de Dios son de abundancia. Pero hay algo más. Dice este pasaje que dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga. ¿Y de qué nos habla esto? Que esto también dice, ellos tenían un plan, porque ellos dijeron nada más, bueno, este nos es estrecho y qué vamos a hacer. O sea, ellos ya tenían un plan. Cuando fueron con el varón de Dios, con Eliseo, ellos ya sabían qué tenían que hacer. Ellos no fueron a decir, bueno, ¿qué nos sugieres que tengamos que hacer? ¿Qué es lo que crees que es lo mejor para nosotros? A lo mejor vamos a la ciudad, buscamos una casa que esté en buen precio y la compramos. No, ellos ya tenían un plan. Entonces, el otro principio que encontramos aquí es que tú tienes que establecer un plan. Hay que establecer un plan de acción. Rick Warren lo explica mejor en su libro Un liderazgo con propósito. Habla acerca del liderazgo que tuvo Nehemías. Pero Nehemías, si usted tiene la oportunidad de leer ese libro o escucharlo, porque ya está en audiolibro también, está muy interesante. Él se pone todos los detalles que Nehemías tuvo que hacer para poder no solamente escuchar, porque en el capítulo 1 de Nehemías leemos que ahí Nehemías escuchó todo lo que había pasado su pueblo, que la ciudad estaba quemada, estaba en ruinas, sus puertas quemadas al fuego, y él no se quedó pasivo. Él escuchó lo que pasó, dice que oró, ayunó y luego tuvo un plan. Él se puso en acción un plan. Y como siempre decimos, el que tiene la visión tiene la misión. Y él tenía la visión y también puso en acción su misión. Entonces encontramos ahí en el libro de Nehemías capítulo 2, no tenemos tiempo y hay mucha riqueza en todo ese libro, pero ahí habla de lo definido que tenía el plan Nehemías. En el capítulo 2, versos 6 al 8 dice, el rey con la reina sentada a su lado preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Ojo, Nehemías sabía cuánto se iba a tardar. Nehemías tenía claro cuánto era su plan, cuánto era lo que se iba a tardar. Pero no solo eso, fíjense, además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Nosotros cuando vamos y aquí el rey, en este pasaje el rey representa a Dios, cuando vamos con Dios tenemos que tener el plan específico, el plan claro de decir qué necesitamos. Nehemías sabía qué iba a necesitar, Nehemías sabía que necesitaba madera para construir, y él tenía bien claro eso. Porque no dijo, bueno, voy a ver qué encuentro allá primero, a ver si hay piedras, si podemos construir arcilla, hacer ladrillos y construir la muralla, etcétera. No, él tenía un plan bien específico. Asimismo, los profetas tenían un plan específico y un plan bien definido. Así nosotros debemos de tener cada uno nuestro plan. Pero hay algo más también. Ahí, como leímos ahorita, vamos ahora al Jordán y tomemos cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él les dijo, andad. Otro principio que encontramos ahí es del trabajar en equipo. Si tú quieres alcanzar tu meta, no vayas solo. No vayas solo, siempre busca a alguien, pero también aquí necesitamos buscar a alguien que nos sume, no a alguien que nos reste. Siempre habrá alguien que nos quiera decir, eso no va a funcionar, eso ya lo intentaste una vez y fracasaste, eso nunca lo vas a lograr, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy difícil de hacerlo. Entonces, busca siempre personas que trabajen contigo para que te ayuden a lograr y alcanzar tus metas. El sabio Salomón en Eclesiastés capítulo
4, versos 9 y 10 dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Y aquí implica primeramente para los que están casados. ¿Cuántos estamos casados aquí? Levante su mano. ¿Cuántos estamos casados? Por eso el Señor dijo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí encontramos ese principio. Cuando menos dos, si tú te pones de acuerdo con tu esposa, al menos ustedes dos, ese acuerdo te va a llevar a trabajar en equipo y a poder lograr tus metas y ser efectivo en lo que estás haciendo. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 5, dice: también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Y en 1 Corintios capítulo 12, verso 26 dice que si un miembro sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Pero hay algo más. Aparte de trabajar en equipo, también hay algo más. Y yo creo que este sería el más importante. Asegúrate que Dios vaya contigo. Porque dice el versículo 3: y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Entonces, ¿por qué era importante que el profeta fuera con ellos? Porque aquí el profeta es un tipo de Dios, un tipo del Señor Jesús. Es un tipo de Dios en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, asegúrate que Dios vaya contigo cuando vayas a alcanzar tu propósito, tu futuro, tus planes. Éxodo capítulo 33, verso 12 al 15 dice: un día Moisés le dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida. Ahí está su misión, ahí está su propósito. Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no me hagas salir de este lugar. Si Dios no va con nosotros, mejor ni nos movamos, porque no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, aquí mismo podemos ver que a través de muchos ejemplos podemos ver que a cada uno de los que tuvieron éxito en la Biblia, los hombres de Dios, lo primero que buscaron fue asegurar que Dios fuera con ellos. De hecho, cuando el pueblo de Israel salía a la batalla, llevaban el arca, que era la presencia de Dios, para obtener la victoria. Pero en algunas ocasiones tuvieron la derrota. ¿Por qué? Si el arca iba con ellos. Porque ellos la habían tomado como un amuleto. Entonces, y no habían consultado a Dios y pensaban que porque iban a llevar el arca, eso les garantizaba la victoria, pero lo habían tomado como un amuleto. Pero no es así. Debemos de asegurarnos que Dios vaya con nosotros, y si Dios va con nosotros, tenemos la victoria asegurada. Amén. Y una de las promesas es que si alguien conspirare contra ti, como decía el hermano Marco, si alguien conspirare contra ti, lo hará sin mí. Yo voy contigo como poderoso gigante. Los que te persiguen van a tropezar. Los que te persiguen no van a prosperar. Van a tener una perpetua confusión, porque el Señor va con nosotros como poderoso gigante. Ahora, hasta aquí todo bien en cuanto a estos principios. Y puede ser que nosotros aquí estemos de esa misma manera. Aquí los hijos de los profetas en este relato bíblico habían hecho las cosas bien. Sabían que Dios les quería bendecir en un lugar más amplio. Tenían un plan específico, estaban de acuerdo en trabajar todos y trabajar en equipo, y habían pedido la presencia de Dios porque habían pedido que el profeta viniera con ellos. Entonces, hasta aquí todo bien, pero muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero aún así
enfrentamos situaciones, enfrentamos problemas, enfrentamos dificultades. Y podemos enfrentar dificultades. Usted puede pasar por todas las situaciones o los ejemplos bíblicos que podemos encontrar acá, y se va a dar cuenta que aun cuando estaban haciendo la voluntad de Dios, lo encontramos también en el libro de Nehemías. Usted puede enfrentar problemas de dos fuentes, al menos de dos fuentes. Una, por el enemigo, como le pasó a Nehemías. Con Nehemías, cuando comenzó a construir el templo, el muro de la ciudad y todo eso, hubo oposición. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, puede ser que tenga oposición de parte del enemigo. Pero hay otra fuente. Puede ser también que aun cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, podamos no ser tan efectivos porque no hemos cuidado nuestras herramientas. No están en las mejores circunstancias para hacer el trabajo. Y aquí yo me pregunté, ¿por qué se le cayó el hacha? Aunque la Biblia no dice exactamente cómo ocurrió o por qué se le cayó, tampoco dice, aunque algunas versiones dicen que se le cayó la cabeza del hacha y se quedó solamente con el palo. Otras versiones dicen que se le cayó el hacha completa, porque la palabra en el original habla de hierro. Entonces por eso, pero puede referirse a solamente la cabeza del hacha o puede referirse a el hacha completa. Pero aunque la Biblia no dice, quizás se le cayó solamente la cabeza del hacha, y se quedó él con el puro mango. Y la cabeza del hacha es la parte más importante, porque nadie seguiría tratando de derribar un árbol con el puro mango, ¿no? Ahora, para la época en que estamos leyendo o estudiando este pasaje, el hierro era algo muy valioso. ¿Por qué? Porque no todos tenían hierro. De hecho, no todos podían afilar el hierro. De hecho, si usted sigue leyendo, el pueblo de Israel tenía que ir con los filisteos para que afilaran sus hoces, sus espadas y sus hachas, porque ellos no tenían la habilidad para poderlas afilar. Pero, ¿qué representa también eso? Que cuando nosotros perdemos esa parte o se pierde esa parte, es porque hemos perdido la visión, hemos perdido el propósito en nuestra vida. Cuando no fijamos bien la cabeza del hacha y hemos ahí perdido nuestra relación con Dios, nuestra relación en nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación en el ámbito ministerial o en nuestra iglesia o en nuestro patrimonio, nuestras finanzas, en cualquiera una de esas cosas. También pudiera haber sido que el mango estaba ya desgastado y no embonaba bien. Y el mango de madera se desgasta con la fricción de cada golpe cuando no embona bien al hierro. Con el tiempo podemos permitir que se desgaste nuestra visión por la vida, por el matrimonio, por el ministerio, por lograr las metas, porque estamos cansados, porque nos hemos decepcionado y nos hemos cansado en el ámbito emocional, espiritual, mental, físico. Podemos caer en todo eso y a lo mejor, y por último, a lo mejor se cayó porque no tenía filo. Porque al golpear, lo que leímos en Eclesiastés 10:10, que si tu hacha pierde el filo, necesitas poner más fuerza. Tal vez este joven estaba imprimiendo más fuerza, pero si su hacha ya no tenía filo, al golpear el tronco, tal vez rebotó y no perforó. En vez de perforar, rebotó el hacha y se le zafó de las manos y cayó. Yo me inclino por pensar que se le cayó el hacha completa. ¿Por qué? Porque después, más adelante, Eliseo tuvo que cortar un palo, cortó una rama. Ahora, y aquí encontramos otros principios y vamos hacia allá. ¿Cómo recuperamos nuestra hacha espiritual o cómo recuperamos nuestro filo espiritual? Número 1, busca a la persona correcta. Este joven que perdió el hacha o que se le cayó el hacha al agua, podía haber buscado a cualquier otra persona o pudiera haber buscado, a ver, vénganse los demás. Pues había muchos hijos de los profetas o muchos estudiantes de los profetas que podían haber dicho, vénganse, ayúdenme, hacemos mano cadena y uno se mete o a ver cómo le hacemos y la sacamos. Pero él fue con el profeta, fue con Eliseo y me llamó mi atención. ¿Saben lo que significa
el nombre de Eliseo? Jehová es mi salvación. Entonces, ¿a quién debemos de recurrir cuando hemos perdido nuestra hacha espiritual? Debemos de recurrir o de buscar la ayuda en la persona correcta. Ahorita también mencionaban Jeremías 33, versículo 2 y 3, dice: así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Hay cosas que nosotros no entendemos, que nosotros no sabemos, porque cuando leímos ahorita Eclesiastés 10:10 dice que el buen éxito está en la sabiduría y la sabiduría proviene de Dios. Entonces es nuestra responsabilidad clamar a aquel que puede darnos la respuesta. Pero hay algo más. Número 2, ¿cómo recuperas tu hacha espiritual? Número 2, reconoce que nada es tuyo o nada es nuestro. Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Porque el hacha, que es el elemento más valioso y representa nuestras habilidades, nuestras cualidades, todo lo que Dios nos ha dado, no es nuestro. Nosotros solamente somos un palo. Nosotros solamente somos, dice también la Biblia, que nosotros somos solamente vasos de barro conteniendo su gloria. De hecho, es interesante que cuando usted lee todo el detalle en el libro de Éxodo de cómo Dios detalló cada material que debía formar el tabernáculo y de qué iban a estar hechos los materiales, de qué colores y todo, encontramos que el arca del pacto, ¿saben de qué era? Era hecha de madera, pero era hecha de madera de acacia, cubierta de oro puro. ¿Por qué? Y la madera de acacia, el acacia no es un árbol frondoso, no es un roble, no es un cedro del Líbano, era la madera de acacia. La acacia es un arbusto que está feo hasta para la pared de enfrente, está feo, nadie voltea a ver a nadie, pero eso nos representa a nosotros. Eso nos representa a nosotros, porque nosotros somos la madera, pero estamos cubiertos de la gloria de Dios. Nosotros somos esa madera. Por eso cuando te ven a ti, no te ven a ti, el reto es que vean a Cristo en ti, que vean el oro de la divinidad de Dios cubriéndote a ti. Entonces, por eso lo más importante, lo más valioso no era el mango. El mango, por eso el hacha también representa a nosotros teniendo los dones, los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado. Hasta aquí estamos bien. Entonces, nosotros somos un simple palo y Dios nos ha dado cada una de esas herramientas. El hierro representa cada una de esas cualidades, pero es nuestra responsabilidad también sacarle el filo, sacarle el provecho a todo lo que Dios nos ha dado. Y otra cosa, y otro principio. Ahora, regresa al lugar donde perdiste tu hacha, porque el varón de Dios le preguntó: ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Aquí notemos que el hombre sabía exactamente dónde la había perdido. Si cada uno de nosotros somos honestos, también probablemente podamos saber con exactitud dónde y en qué momento perdimos o comenzamos a perder el filo de nuestra hacha o nuestra hacha completa. Quizás fue cuando alguien te ofendió, quizás fue cuando alguien no te saludó, quizás fue cuando te ofendiste por algo, quizás fue cuando comenzaste a ver una serie de Netflix que te enganchó y no la pudiste dejar. Tal vez fue cuando te enganchaste con una persona. También puede ser ya sea del mismo sexo o del sexo opuesto, pero te enganchaste con alguien y eso comenzó a hacer mella en tu vida. Si te preguntan dónde cayó e inmediatamente puedes identificar el lugar, tienes que regresar ahí, a ese lugar. El salmista David, el rey David, sabía exactamente dónde había perdido
su filo, dónde había perdido su hacha. Cuando él pecó con Betsabé y vino el profeta Natán para confrontarlo, él escribió el Salmo 51 y ahí encontramos todo cómo describe él cada una de las cosas donde él sabía dónde había perdido. Y él dice: crea en mí, en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Gracias, Señor. Cada uno de nosotros debemos de saber dónde perdimos nuestra hacha. Si tú no sabes dónde, si tú dices: ¿en dónde me perdí? Y a lo mejor esta enseñanza tal vez no es para este tiempo ahorita, porque dices: oye, pues yo aquí estoy. Diles a los que están afuera, ¿no? O los que ya no están aquí. Pero necesitamos estar alertas, porque es bien fácil que nos empecemos a deslizar. El enemigo no tiene prisa en envolverte con cosas, con una cosa, con otra cosa, con otra cosa. Hoy en esta sociedad tenemos más tiempo en entretenimiento que en enriquecimiento. No fijamos metas. Estuve leyendo una estadística que el 3% de la población no tiene metas. Están viviendo con las metas de otros. Por eso hay tanta afición a los deportes, porque se quieren reflejar en eso, o en alguna serie, o en los superhéroes, o en alguna telenovela, o en algo, porque buscamos en otros lo que no tenemos en nosotros. Pero ¿cuántos de aquí podemos decir: yo con la ayuda de Dios tengo una meta y tengo un fin y un propósito, y Dios me puso en esta tierra, en este tiempo y a esta generación para poder yo anunciar las virtudes del que me llamó de las tinieblas a su luz admirable? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y sigue diciendo, hay algo más. El varón de Dios le preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. ¿Y de qué me habla esto? Este palo significa o representa o nos lleva a... ¿Qué tiene que ver este palo? Nos lleva a otro palo que tuvo que ser levantado. Dice Juan capítulo 3 verso 15: así como Moisés levantó la serpiente en un palo, el pastor lo decía el domingo en esa versión, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Ese palo representa que solamente Jesús puede restaurar nuestra vida, puede restaurar nuestras habilidades, puede restaurar todo, para que nuestra hacha espiritual pueda salir a flote de donde ha caído. Creo que esta señal es clara de que en el Calvario fue suficiente para ayudarnos a enfrentar todos nuestros problemas y restaurarnos sin importar cuál sea tu estado espiritual. Es suficiente para limpiarnos, es suficiente para transformarnos, es suficiente para restaurar nuestra hacha espiritual. De hecho, es lo único que necesitamos para recuperar lo perdido. Si usted esta noche ha perdido su celo, su pasión por Dios y ha llegado a estar espiritualmente apagado, vamos a arrepentirnos esta noche y vamos a decir: Señor, yo creo en la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario y necesito volver a los principios, a ese primer amor, cuando yo reconocí que sin ti no soy nada, que fuera de ti nada deseo en esta tierra. Si usted aplica lo que hizo este pedazo de madera, es más que suficiente para restaurarlo. No importa lo profundo que haya caído, de donde debería estar. Él tomó su fracaso, lo clavó en la cruz. Él se levantó de los muertos victorioso al tercer día y Él ofrece hoy esa victoria. Amén. Y ya para terminar, dice el versículo 7, después de que hizo flotar el hacha y dijo: tómalo
y él extendió la mano y lo tomó. Entonces, aquí hay que, otro principio es, hay que poner manos a la obra. Porque aquí yo me pregunté, bueno, ¿y por qué no el hacha salió del agua y llegó otra vez a la mano del profeta? O sea, o a la mano de Eliseo. Y el Eliseo le hubiera dicho, mira, aquí está el hacha. Sino que la hizo flotar solamente. Y el profeta le dijo, extiende tu mano y tómala. Y él la tomó. Entonces hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántos han escuchado la historia de la resurrección de Lázaro? Lázaro fue resucitado por Jesús, pero me llama la atención en esa historia o en ese relato que Jesús dijo, muevan la piedra. ¿Qué era más difícil, mover la piedra o resucitar a Lázaro? Lo más difícil era resucitar al muerto. Pero hay algo que Dios siempre va a trabajar con nosotros. Por eso ese palo representa a nosotros, porque nosotros juntamente con la gracia y el favor de Dios podemos trabajar para derribar árboles, podemos trabajar para resucitar muertos, podemos trabajar para construir murallas, podemos trabajar para reconstruir tu familia, podemos trabajar para salvar un hijo, podemos trabajar para resucitar lo que tienes o lo que ha estado muerto. Amén. Y entonces, por eso hay que poner manos a la obra. ¿Qué necesitamos hacer? Segunda de Pedro capítulo 1 verso 5 dice, precisamente por eso, dice, y antes de esos capítulos dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su eterno poder. Todo ya nos ha sido dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas y esas dos palabras representan todas las cosas que pertenecen a la vida natural y a la piedad, a las cosas espirituales, ya nos han sido dadas por su eterno poder. Dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, este hierro que está ahí en su hacha, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Dios no nos puso aquí para que seamos inútiles ni para que seamos improductivos. Yo me niego a creer eso, yo me niego a hacer eso. Yo sé, aunque el diablo diga lo que quiera decir, aunque otros digan lo que quieran decir, yo sé que Dios me puso en esta tierra para animar, para fortalecer, para restaurar. Y Dios nos ha puesto aquí para hacerlo. Y cuando creemos eso, vamos a ir hacia adelante en el cumplimiento del propósito de Dios. Así es que afila tu hacha. ¿Cómo puedes afilar tu hacha? Tomando tiempo para invertir en lo que es realmente importante para construir tu futuro. Invierte en tu relación personal con Dios. No eres llamado solamente a servir, sino a alimentarte de manera personal. El ministerio debe fluir de la abundancia de tu propia relación y experiencia con Dios. Hay gente que quiere sostener su relación personal con Dios por medio de ejercer un servicio en la iglesia, pero esto, déjenme decirles, que no va a dar resultado. Invierte en relaciones importantes, invierte tiempo, invierte dinero, invierte sacrificio en las relaciones que impulsarán tu futuro. Por ejemplo, en tu matrimonio, en tus hijos, en amigos que te impulsen, que te ayuden a crecer y en otras personas claves en tu vida. Invierte en tu preparación espiritual, invierte en tu preparación emocional, invierte en tu preparación intelectual, invierte en tu preparación profesional también. Hay gente, como les decía ahorita, que se dedica más al entretenimiento que al enriquecimiento. Hoy tenemos la ventaja de mucha tecnología. Hay muchos videos que te pueden servir o para entretenerte o para enriquecerte, ¿sí? Y luego nos preguntamos, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no puedo prosperar? Hay muchas cosas que tú pudieras hacer y que tienes al alcance de tu mano. Trabaja de manera inteligente. En Lucas capítulo 2, al final de ese capítulo, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Y ahí nos habla de 4 cosas en las que necesitamos nosotros crecer. Necesitamos crecer en sabiduría, en conocimiento. Desarrolla tu intelectualidad. Lee libros.
Pero no leas el libro vaquero, no leas Condorito. Lee libros que te enriquezcan, y tenemos la mejor biblioteca. Tenemos 66 libros aquí que nos enriquecen, y no es que nos entretengan, son libros que nos enriquecen. Invierte tiempo en desarrollarte físicamente también, porque somos cuerpo del Espíritu Santo y tenemos que administrar bien nuestro recurso. Invierte en crecer también en relaciones interpersonales. ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo estás con tus amigos? Necesitamos tiempo. Para tener una familia fuerte se requiere invertir tiempo, se requiere invertir recursos, se requiere hacer sacrificios. Hay gente que el único músculo que ejercitan es el dedo gordo, cambiando el control remoto. Pero necesitamos ejercer nuestro físico, pero también nuestras relaciones interpersonales. Y lo más importante, tienes que tener un equilibrio y desarrollarte en el nivel espiritual. Hay tantas herramientas aquí que nos ayudan a crecer espiritualmente. Lee la Biblia en sus diferentes versiones. Las diferentes versiones nos ayudan a expandir nuestra visión, a que Dios nos hable de diferentes maneras. Busca trabajar de manera más inteligente y no necesariamente más duro. Si estás trabajando más duro y te cansas más, es porque no has afilado tu hacha. El apóstol Pablo tenía clara su meta y dice: así que yo no corro como quien no tiene una meta. Tenemos que tener una meta clara. Es vital cuidarnos de no perder nuestro filo espiritual. Esto es algo que debemos trabajar para mantenerlo. El hecho de que lo tengas hoy no significa que lo tendrás mañana. La buena noticia es que si has perdido tu filo espiritual, lo puedes recuperar. Y mejor aún, mantente vigilando para que no lo pierdas. Dios trae restauración, Él trae sanidad, Él trae esa sensibilidad y esa utilidad que tú necesitas en sus manos. Y también tú necesitas responder y hacer ajustes para lo que no está funcionando bien. Y eso lo vas a hacer cuando clames a Dios y le digas: Señor, he perdido mi hacha, he perdido mi filo. Necesito que tú intervengas para que hagas flotar eso que está ahí, que yo no puedo sacar. Tú necesitas sacarlo y entonces yo lo voy a tomar. Y esta noche quiero desafiarle para que tome un tiempo y examinemos, porque también a mí Dios me ha hablado. Examinemos nuestro corazón. Si hemos perdido ese filo espiritual, si hemos perdido el hacha completa, vamos a dejar de batir el mango, de golpear sin tener resultados, y vamos a ser honestos. Admitamos que hemos perdido el hacha o que hemos perdido el filo. Vamos a determinar dónde perdimos esa hacha o ese filo. Vamos a mirar al maestro, vamos a escuchar su voz, vamos a tomar nuestra responsabilidad. Sepa que el sacrificio de Cristo es suficiente para restaurarlo, y después tome lo que Dios está haciendo para restaurar todo el potencial que Él mismo puso en usted y comience a vivir de acuerdo a su plan y su propósito, que harán que su vida tenga eco en la eternidad. Dios puede hacer ese milagro en su vida si tan solo usted pone de su parte.